Aunque Sófocles es conocido principalmente como uno de los tres grandes trágicos de la antigua Grecia, junto a Esquilo y Eurípides, su influencia fue mucho más allá del teatro. Sus obras no solo eran representaciones de los conflictos humanos más profundos, sino que también contenían una rica carga filosófica que impactó en el pensamiento de figuras tan grandes como Platón, Aristóteles y los estoicos. En sus tragedias, Sófocles abordaba temas de justicia divina, destino, libre albedrío y la naturaleza del sufrimiento, temas que resonaron en los filósofos que vendrían después de él, influyendo en la construcción de varias corrientes filosóficas. Existe una historia poco conocida sobre una conversación entre Sófocles y un joven filósofo en Atenas, donde Sófocles, ya mayor, dejó ver la profundidad de sus reflexiones sobre el destino y la naturaleza humana, influencias que impregnarían el pensamiento filosófico durante siglos. Era una tarde luminosa en Atenas. Sófocles, en su vejez, había sido invitado a una charla en casa de uno de sus amigos más cercanos, el político Pericles. Entre los asistentes, había un joven estudiante de filosofía, llamado Melanio, que estaba fascinado por las tragedias de Sófocles y sus implicaciones filosóficas. Después de la cena, cuando la conversación giraba en torno a los temas de la justicia y el destino, Melanio, con el corazón latiendo acelerado, decidió hacerle una pregunta que lo había estado inquietando desde hacía tiempo. «Maestro Sófocles», comenzó Melanio con tono respetuoso, «en tus obras como Edipo Rey y Antígona, hablas mucho sobre el destino, la voluntad de los dioses y cómo los humanos no pueden escapar a su destino. Pero también veo que algunos personajes intentan resistir esa fuerza implacable, luchan por hacer su propia voluntad. Me pregunto, ¿crees que los seres humanos tienen alguna posibilidad de cambiar su destino, o estamos todos condenados a seguir un camino predeterminado por los dioses?» Sófocles, con su mirada ya algo nublada por los años, esbozó una sonrisa triste. Sus ojos, llenos de experiencia, se encontraron con los del joven y con una voz pausada, respondió: «Melanio, has tocado uno de los temas más profundos de la existencia humana. El destino es un hilo invisible que nos conecta con los dioses y con las fuerzas más allá de nuestra comprensión. En mis obras, como en la vida misma, los personajes luchan con la idea de que su vida está escrita de antemano, pero la tragedia no es solo el destino inevitable. La verdadera tragedia es el conflicto entre esa fuerza divina y el intento humano de desafiarla». Melanio frunció el ceño, intrigado. «Entonces, ¿crees que es inútil resistirse al destino? ¿No hay espacio para la voluntad humana, para la libertad de elección?» Sófocles reflexionó un momento antes de contestar. No diría que es inútil. El ser humano siempre tiene la capacidad de elegir, aunque esas elecciones estén limitadas por las circunstancias que nos imponen los dioses o el destino. Esa es la paradoja de la vida. Somos libres de actuar, pero nuestras acciones a menudo nos llevan exactamente al lugar del que tratamos de escapar. Edipo, al intentar evitar la profecía, la cumplió. Antígona, al seguir su propia moral, se enfrentó a las leyes humanas y divinas, y fue castigada por ello. Melanio asintió, viendo la complejidad en las palabras del maestro. Entonces, ¿crees que la tragedia humana es, en última instancia, un choque entre lo que queremos y lo que nos es impuesto? Sófocles sonrió con amargura. Exactamente. Pero hay algo más. En ese choque, en esa lucha, es donde encontramos nuestra humanidad. Aunque el destino sea inevitable, la manera en que enfrentamos esa realidad es lo que define nuestro carácter, lo que revela nuestra virtud o nuestra debilidad. En la tragedia, no es el destino lo que debemos temer, sino cómo lo enfrentamos. Melanio guardó silencio, profundamente impresionado. Las palabras de Sófocles resonaban con una sabiduría que iba más allá de las simples historias teatrales. Mientras Sófocles continuaba hablando, quedó claro que sus tragedias eran más que entretenimiento. Eran una reflexión profunda sobre la condición humana, una meditación sobre el poder del destino y la lucha por la autonomía. Esa conversación entre Sófocles y Melanio marcó un antes y un después en el pensamiento del joven filósofo. Las obras de Sófocles no solo reflejaban los dilemas de sus personajes, sino también las profundas tensiones filosóficas que habitan en cada uno de nosotros. Su visión del destino y la voluntad humana influyó no solo en los dramaturgos que lo sucedieron, sino también en los filósofos griegos que se preocuparon por las cuestiones del libre albedrío, la ética y la moral. Sófocles, a través de sus tragedias, planteó preguntas que los filósofos aún intentan responder hoy.
¿Estamos realmente en control de nuestras vidas o somos simplemente peones en manos del destino? ¿Es la lucha por nuestra autonomía una noble resistencia o una batalla condenada al fracaso? La influencia secreta de Sófocles en la filosofía reside en su capacidad para explorar la naturaleza de la tragedia humana y el conflicto entre el destino y la libertad. En esa tensión, encontramos la esencia misma de la experiencia humana, una experiencia que nos sigue desafiando y definiendo, tanto en el escenario de la vida como en los grandes debates filosóficos.